Mira, probablemente yo a ti no te conozco personalmente, pero sí que puedo asegurarte una cosa. Tú y yo venimos del mismo lugar. Claro, la señora que me mantuvo aquí guardado durante 9 meses no es la misma que lo hizo contigo, pero tampoco creo que las cosas hayan sido muy distintas. Ya sabes, la oscuridad perpetua, ese doble golpeteo por encima de tu cabeza y los ruidos externos que recurrentemente perturbaban lo que hoy parecería ser un dulce sueño eterno. El ajetreo del día cero, la luz incandescente de la sala de partos y la extraña sensación de hallarse arrancado de la fuente de energía que te había mantenido con vida, o algo parecido a eso, hasta ese preciso momento. Las primeras texturas, olores, sabores, y luego el hallazgo épico del universo interno. Esa chispa de conciencia que te susurra por primera vez al oído que eres un ente autónomo, separado del resto. Después, el descubrimiento, quizás un poco menos épico, de todas las subjetividades ajenas a las que no tienes acceso. Sí, ese golpe de certeza de que allá afuera hay otras conciencias, de que no eres el único o la única capaz de percibir un yo. Estoy seguro que todo esto te resulta familiar. Eventualmente llega una versión más madura del yo y la distinción básica entre dentro y fuera, los otros y yo, deja de bastar por sí sola. El yo, o ego, como también le dicen algunos, ahora sabe utilizar el lenguaje. El mundo se llena de etiquetas que parecen explicarlo todo. Las ondas sonoras que se propagan articuladamente a través del viento en forma de palabras ahora son capaces de desencadenar componentes químicos en tu cerebro que te hacen sentir ofendido o halagado, miserable o atractivo. El mundo simbólico existe desde quién sabe cuándo y tú apenas acabas de enterarte. No tardarás en darte cuenta que ese mismo poder se halla también en ti. Constatarás que tus palabras e ideas tienen un impacto sobre el mundo real, pero ¿hasta qué punto? Habrá que ver. Entonces pondrás a prueba tu poder. Te presentarás ante el mundo con tu mejor rostro y maquillarás tus imperfecciones con los colores de la exageración, la mentira y las verdades a medias. Probablemente funcione y conseguirás lo que deseas. Entonces irás más lejos la próxima vez, pero inevitablemente chocarás de frente contra el muro de la realidad. El psicoanalista Carl Jung describió esto mejor que yo. El idealismo de la juventud, que a tanto obliga, conduce indefectiblemente al exceso de confianza en sí mismo. El ego humano puede sentirse arrebatado a experimentar atributos divinos, pero solo a costa de sobrepasarse y caer en el desastre. Este es el significado de la historia de Ícaro, el joven que es llevado hasta cerca del cielo por sus alas frágiles y de factura humana, pero que vuela demasiado cerca del sol y se precipita en su propia destrucción. La versión adolescente del yo empieza a montar así el decorado narrativo con que el hombre o la mujer del futuro deberá mediar para lograr sentar las bases de su identidad personal. Si este proceso se da de manera adecuada, dicen los psicólogos, el resultado será una persona equilibrada, empática y con un nivel de autoestima saludable. Y cuando la limitada visión del mundo elaborada por el joven inexperto deja de encajar con la realidad que ahora se percibe, el sujeto en cuestión mostrará una capacidad inequívoca para rectificar y reinventarse cada vez que haga falta. El yo fluye y se transforma en función de sus experiencias, pero no naufraga sin rumbo en un vasto océano de identidades, ni mucho menos permanece inmóvil, que es lo que ocurre cuando el proceso fracasa. Y es aquí donde viene lo interesante. Sospecho que todo esto puede ser extrapolado hacia el terreno de lo social, o por lo menos hasta cierto punto. Me explico. Prácticamente todas las culturas que han existido a lo largo de la historia han creído ser el centro del universo. Prácticamente todas ellas han creído tener una especie de misión cósmica encomendada por los dioses. Sus dioses, claro. Etnocentrismo, le llaman los antropólogos. En realidad esto no es culpa de nadie. Por caprichos del destino y de la evolución, las cavidades oculares del Homo sapiens se hallan ubicadas en la parte frontal de nuestros cráneos. Muy cerca de ahí están también la nariz, la boca y los oídos, y aunque nuestro sentido del tacto engloba prácticamente la superficie entera de nuestros cuerpos, la información que por todos estos medios se obtiene del mundo exterior solo puede ser procesada por un cerebro a la vez, que casualmente resulta ser el que uno mismo carga dentro de su propia cabeza. Esto ha sido así desde el origen de los tiempos y seguramente lo seguirá siendo durante mucho tiempo, a menos hasta que Elon Musk siente las bases de una eventual distopía futura gracias al éxito de su Neuralink. Sea como sea, el hecho de que la impresión de ser un yo solo se pueda tener desde la experiencia directa en primera persona, terminó por crear un sesgo importante en nuestra percepción del mundo que lo hace parecer más dependiente de uno de lo que realmente es. Aunado a esto, el ser humano promedio solo puede mantener relaciones directas y más o menos significativas con otros 150 individuos como máximo, según el antropólogo Robin Dunbar.
Toda persona fuera de este círculo social íntimo es por definición un extraño, o como mucho, una cara conocida. Esta limitación natural de nuestra capacidad cerebral para comprender a cabalidad los universos internos ajenos favorece sin duda las visiones ego y etnocéntricas de las que vengo hablando, por lo que, pensándolo bien, es prácticamente un milagro que el día de hoy existan tantas ciudades donde innumerables extraños conviven todos los días sin aniquilarse los unos a los otros. Desde este punto de vista, la frase "nosotros los mexicanos", que une simbólicamente a cerca de 130 millones de perfectos desconocidos en una sola comunidad, puede ser visto como un progreso épico en materia de inclusión y tolerancia. Cada vez parece más evidente que el nosotros no lo es todo, que aquellos a quienes llamamos ellos también se perciben a sí mismos como nosotros, y que desde el punto de vista de ellos, nosotros somos ellos. Pero respetar la diferencia no es algo que hayamos aprendido por las buenas. La historia misma no es más que el cúmulo de lecciones de lo que puede llegar a ocurrir cuando nos empeñamos en mantener las fronteras artificiales del ellos y el nosotros. Aún así, todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sigue recurriendo a las viejas artimañas del divide y vencerás, y de la dominación o incluso la exterminación del otro en nombre de alguna deidad o nación. Oye, despacio, cerebrito. Es cierto que la exaltación de las diferencias ha provocado grandes desgracias, pero eso no quiere decir que esas diferencias no existen realmente. No es como que no haya hombres y mujeres, o ricos y pobres, o blancos y negros, o heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué hablar de una frontera artificial cuando las diferencias son tan claras entre unas personas y otras? Es verdad, esas diferencias existen independientemente de lo que decidamos hacer con ellas. De hecho, hay muchísimas más. Hay personas con cabello negro, castaño, cano o incluso calvas. Hay infinidad de lenguas y dialectos, preferencias culinarias, cinematográficas, literarias y musicales. Hay voces graves y agudas, manos pequeñas y grandes. Hay personas altas y chaparritas, flacas, gordas y chiquititas, solteras, viudas y divorciaditas. De hecho, es probable que haya más cosas que nos distinguen los unos de los otros de lo que tenemos en común. Pero curiosamente, no todas las diferencias se han percibido de la misma forma a lo largo de la historia. A ciertos tipos de diferencias se le han dado más peso que a otros en distintas épocas y latitudes, o se les ha juzgado de manera negativa y posteriormente positiva, o viceversa. Por ejemplo, en el siglo pasado, las lenguas indígenas eran consideradas una amenaza para la unidad nacional de México por hombres tan importantes como Justo Sierra, quien paradójicamente fuera secretario de Instrucción Pública y uno de los promotores de la fundación de la actual Universidad Autónoma de México. Hoy día, tanto el gobierno mexicano como los profesores universitarios coinciden en que el plurilingüismo del país es un indicio de riqueza cultural que debe ser preservado por todos los medios, lo que ha llevado a crear leyes, instituciones y programas que durante los últimos 20 años han debido remar contracorriente para revitalizar aquello que durante tanto tiempo se quiso eliminar de raíz. De la misma forma, el cuerpo de la mujer renacentista era representado en el arte de la época con curvas y dimensiones mucho más naturales que lo que hoy se publicita como el supuesto ideal estético femenino, fenómeno que, por cierto, ha comenzado a evolucionar hacia nuevas formas de belleza que no implican necesariamente cuerpos esbeltos y larguiruchos. El componente artificial de las fronteras entre los seres humanos no se encuentra en las diferencias como tal, que son efectivamente innegables, sino en la elección subjetiva de aquellas diferencias que deben ser consideradas positivas o negativas, relevantes o irrelevantes a la hora de congregarnos en grupos, facciones, naciones, etc. Además, la posibilidad de autodistinguirse existe porque puedo decir lo que no soy, es decir, gracias a aquello que considero como ajeno a mí. Solo puedo ser un yo o formar parte de un nosotros si al mismo tiempo hay un otro o unos otros que quedan excluidos de mi definición. Para Carl Jung, eso otro que niego o rechazo es mi propia sombra, y la función de la sombra es representar el lado opuesto del ego e incorporar precisamente esas cualidades que nos desagradan en otras personas. Curioso, ¿no? Pensar que lo que considero como lo más opuesto y diferente a mí mismo no solo ya existe en mí, sino que además es el complemento que necesito. No hay más maestro que el enemigo, escribió en un espíritu similar Orson Scott. Solo el enemigo te enseña tus puntos débiles. Solo el enemigo te enseña tus puntos fuertes, y las únicas reglas del juego son qué puedes hacerle y qué puedes impedir que te haga. A partir de ahora soy tu enemigo, a partir de ahora soy tu maestro. Y a propósito de maestros, cuenta una vieja leyenda que un antiguo maestro budista llamado Nagasena logró convencer al rey Milinda, gobernador griego de una de las provincias orientales del imperio de Alejandro Magno,
del carácter ilusorio del yo. Señalando al carro en que se transportaba el rey, Nagasena preguntó: ¿qué es el carro? ¿Dónde está? ¿Es el eje? ¿Tal vez sus ruedas? ¿O acaso sus radios? Nagasena fue señalando entonces cada una de las partes del carro, y a cada pregunta, el rey iba respondiendo: no, eso no es el carro. ¿Qué es entonces el carro? Y respondiendo a su propia pregunta, Nagasena prosiguió diciendo que carro no es más que un concepto que describe la relación existente entre sus diferentes elementos compositivos. Al margen de esa relación, el carro es completamente inexistente. Del mismo modo, eso a lo que llamamos yo no es más que un concepto que se aplica a la interrelación existente entre los 5 agregados de la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Y estos agregados aparecen, desaparecen y vuelven a reaparecer instante tras instante. Su verdadera naturaleza, pues, es el cambio, la disolución y la reaparición continua. La lección de esta historia, dicen Joseph Goldstein y Jack Kornfield, los autores que dan cuenta de ella, es que cuando nos miramos al espejo, los agregados parecen ser los mismos que el día anterior y obviamente son conocidos por el mismo nombre. Tenemos la impresión de que hay algo inmutable y duradero y, aun en el caso de que percibamos cambios, pensamos que se trata de cambios que le están sucediendo a alguien. Pero si miramos con más detenimiento, y para ello es extraordinariamente útil la práctica de la meditación, descubriremos que la conciencia o el conocimiento es, en sí mismo, un proceso que se halla en constante mutación y que todo lo que llamamos ego o yo no es más que el proceso de cambio continuo de estos 5 agregados, sin que, tras ellos, exista nada sustancial ni permanente. Pero ¿cómo puede uno llegar a tales conclusiones nomás quedándose ahí sentado sin hacer nada? Bueno, lo que ocurre es que si te detienes a observar tus propios pensamientos lo suficientemente, no es difícil darte cuenta que la mayoría, si no es que todos ellos, surgen y se desvanecen sin tu consentimiento. Cuando uno medita, toda esa actividad mental involuntaria que nos mantiene moviéndonos de un lado a otro se empieza a volver cada vez más clara. A la larga, uno supuestamente aprende a dirigir mejor su atención y a tomar distancia de los propios pensamientos, deseos, emociones, sensaciones y demás impulsos externos e internos que nos llevan a reaccionar de determinadas formas, creando así la impresión de que andamos por la vida con el piloto automático activado de manera casi permanente. Al constatar que yo no poseo mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis sensaciones, dicen los budistas, uno entiende que no hay nada ni nadie detrás de los distintos fenómenos mentales que nos ocurren. Desde esta perspectiva, el yo y el no yo existen tan solo en nuestras mentes como parte de una historia bien elaborada que nos gusta contarnos porque parece dotar al mundo de orden y de patrones aparentemente reconocibles. Contar esas historias se siente bien, porque al hacerlo, todo el caos que existe dentro de nosotros, todas nuestras contradicciones, todo ese flujo constante que ocurre en nosotros y que por su propia naturaleza no entendemos ni lograremos entender del todo. Toda esa incertidumbre desaparece como por arte de magia. Pero el precio a pagar por tener una versión coherente y lógica del yo es el autoengaño y, en última instancia, la autoenajenación. ¿La autoenaje qué? Sí, miren, mejor les explico en otro video.